Estimados estudiantes, muy buenas noches. Les saluda su docente Elisa Ramos. En esta oportunidad exploraremos tres herramientas virtuales y de descarga que nos permitan explicar distintos temas matemáticos. Específicamente en esta clase hablaremos del tema de vectores y su forma gráfica dentro de los planos cartesianos, asimismo como la adición, es decir, la suma de vectores. La primera aplicación que vamos a explorar es la que tengo acá, Active Inspire. La abrimos por acá y esperamos a que cargue. Esta es una aplicación que se puede descargar y está disponible para descarga gratuita. Es compatible con sistemas Windows, Linux y también con Mac. Acá tenemos, primeramente nos coloca a una pizarra, podemos utilizarlo como pizarra virtual. Cuenta acá con distintas herramientas, por ejemplo, para el área de matemáticas, con regla, escuadra, transportador. Y también tiene acá la pestañita que se nos abrió. Que es una pestaña de actividades. Acá nos indica qué clase de actividades podemos realizar dentro de esta aplicación. Podemos realizar rotafolios. Acá los podemos crear desde la aplicación o los podemos importar para reproducirlos, ya sea desde PDF, desde PowerPoint o importar desde Notebook. También podemos crear diversas actividades como lo son ejercicios de clasificación, realizar crucigramas personalizados, realizar tarjetas didácticas, diagramas de etiquetas, buscar similitudes y coincidencias, realizar juegos de memoria, de ordenar las secuencias, realizar cronologías o en todo caso también podrían ser líneas de tiempo. También podemos realizar diagramas de Venn para explicar el tema de conjuntos, por ejemplo, y podemos realizar sopas de letras. Acá, en este caso, yo ya tengo activado acá en recientes unas aplicaciones que yo ya he configurado y ya he personalizado para poder dar la clase en este momento. Unas tarjetas didácticas las tengo acá guardadas en recientes. Es una de las ventajas que tiene este programa, que cada una de las actividades que realicemos las guarda y las podemos seguir utilizando y asimismo las podemos seguir editando. ¿Sí? Cada actividad que nosotros diseñemos para nuestros estudiantes, nosotros podemos guardarlas y poder abrirlas en cualquier momento que deseemos y poder asimismo editarlas si queremos cambiar alguna información, si queremos corregir o si deseamos incluir información adicional. Y lo tenemos por acá. Dice acá tarjetas didácticas. De vuelta a las tarjetas para mostrar la respuesta de la parte inferior. Acá, para poder cargar nuestro juego, le damos clic en jugar. En este caso le voy a dar acá en editar para mostrarles cómo se armaría este juego. Acá nosotros introducimos ya sea un texto o imágenes. Tenemos que introducir una para el anverso, que sería la parte frontal de la tarjeta, y otra para el reverso. Entonces acá nosotros preparamos con antelación nuestras imágenes de acorde al tema que vamos a explicar. Tengo unas por acá. Las voy a adjuntar. Y acá voy a colocar otra imagen para el reverso, que sería la parte de atrás de la tarjeta.
Esperamos que carguen las imágenes. Y luego de que hayamos realizado los cambios necesarios, damos clic en guardar. Ahí se guardarán entonces todos los cambios que nosotros realicemos en nuestras tarjetas. Luego, para poder jugarlo, le damos acá clic en reproducir. Para llevar a cabo el juego, damos clic en jugar y acá se nos van presentando cada una de las tarjetas didácticas. En este caso tenemos el tema que es sobre magnitudes. Sí es importante que recordemos que existen dos tipos de magnitudes. Damos clic en voltear y entonces nos muestra la siguiente parte de esta tarjeta. Dice que existen dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Hay magnitudes de escalares y de vectores. Damos clic en siguiente para pasar a la siguiente tarjeta. Y tenemos acá que los vectores son aquellos que se describen como entes matemáticos, como el punto, la recta o el plano. Y estos se representan mediante segmentos de recta, los cuales se caracterizan por ser graficados como una flecha. Acá tenemos las características de los vectores. Una de sus características es que tienen una longitud. Esta longitud es el largo que posee la flecha que identifica un vector. También posee una dirección que se define mediante el valor del ángulo con el cual se está midiendo para poder realizar la flecha del vector. En este caso, el ángulo se mide en sentido antihorario, ¿sí? Contrario a las agujas del reloj. Y el sentido indica la dirección a la que apunta el vector, es decir, que el sentido está dado por la punta de la flecha. Si la punta de la flecha apunta a la derecha, entonces el vector va hacia la derecha. Si la flecha apunta hacia la izquierda, va hacia la izquierda. Si apunta para arriba, va para arriba. Si apunta en un punto medio, puede ir al noroeste, al suroeste, entre otras direcciones. En cambio, los escalares, tenemos acá, los escalares determinan su valor únicamente indicando un número real y una unidad métrica. Esa es una diferencia. Si los escalares únicamente indican un número y una unidad de medida, por ejemplo, la masa, el tiempo, la densidad y el volumen. Mientras que los vectores sí nos dan, aparte de la magnitud escalar, nos dan la dirección y nos dan el sentido que posee la partícula o el fenómeno que estamos graficando, ya sea velocidad, fuerza o aceleración, entre otro tipo de vectores. Entonces acá las tarjetas se vuelven a repetir porque ya no tenemos más, ¿sí? A medida que nosotros vayamos expandiendo el tema, podemos ir añadiendo más tipos de tarjetas a nuestras lecciones. Si se dan cuenta, acá abajo va corriendo un cronómetro, va corriendo el tiempo que indica el tiempo que le dedicamos a la actividad o el tiempo que nos tardamos en volverla a comenzar. En el caso de que se tratase de un juego que hayamos programado, por ejemplo, acá yo tengo un juego número 1, lo vamos a abrir y esperamos a que cargue. Es un juego sobre clasificación. Dice, clasifique elementos bajo los títulos de grupos. Le damos clic en jugar. Acá tenemos coordenadas, ¿sí? Los vectores se identifican por coordenadas. De esta manera se escriben los vectores
con formas de coordenadas. Las coordenadas están de la forma XY, es decir, que una coordenada vectorial se escribe de la siguiente manera. Acá tenemos, vamos a abrir nuestro bolígrafo, tenemos el valor de X y el valor de Y. Acá. Entonces acá el punto P es el punto inicial de nuestro vector y el punto Q es el punto final que posee nuestro vector. Entonces acá tenemos X1, acá Y1 y acá tenemos X2 o X final y aquí Y2. Acá esta actividad entonces, ¿en qué consiste? Tenemos ahí las ecuaciones de nuestros vectores. A nosotros nos correspondería realizar el gráfico para identificar a cuál de los dos se parece. Acá tenemos los ejemplos de los gráficos. En la parte de acá arriba podemos agregar muchos más y nos va corriendo el tiempo y nos va indicando el número de aciertos o el número de fallos. Es decir, que si yo lo hago acá al azar, si hago acá al azar mi gráfico y apacho acá, si se dan cuenta acá me tira que yo fallé. ¿Por qué? Porque no representé mi gráfico. Entonces acá nosotros podemos asignar este tipo de actividades a los alumnos e indicarles que contesten dejando constancia de su procedimiento para que ellos puedan darse cuenta cómo se representa el gráfico. Vamos a este juego, vamos a hacer uso de acá de la pizarra de la misma aplicación. Para poder borrar, damos clic acá donde dice borrar o directamente acá borrar página si queremos quitar todo de la página y comenzaríamos a realizar el gráfico. Podríamos graficar primeramente el vector que está acá. Dice que el punto inicial es 2,1. Entonces tendríamos la primera coordenada de X sería 2 y la primera coordenada de Y sería 1. Para poder presentarlo gráficamente, lo que podemos hacer es darle clic acá en donde dice herramientas, buscar herramientas matemáticas y damos clic en regla. Acá ya tendríamos nuestra regla. Entonces, con nuestra regla acá, se hace más simple poder realizar el gráfico. Ya venimos y si se dan cuenta el marcador va en línea recta. Ahora la inclinamos acá. Aseguramos de que quede recto. Y acá de esta manera representamos nuestros ejes. Acá, cuidado para no salirnos. Acá. Ya. Y cuando ya la hemos terminado de utilizar, la podemos dejar acá. Bien. Ahí ya tenemos entonces nuestro eje Y nuestro eje X. Tendríamos acá nuestro valor número 1. Acá tenemos el origen. Dos. 3. 4. Acá tendríamos 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar los puntos en el momento donde se intersectan. Primero tenemos 2 en X, acá tenemos el 2 y 1 en Y. Entonces el punto se ubica por acá, justo en este momento. Acá tenemos el primer punto, 2 en X, 1 en Y. Luego nos dice que tenemos 1 en, tenemos la coordenada final, que es Q,
Tenemos en X, tenemos menos 3, que significa que nuestro plano debe orientarse hacia acá, 3 unidades, y 4 en Y, 4 de altura. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro gráfico quedaría de la siguiente manera. Vamos a mover un poco acá nuestra pantalla para que nos quepa la información. Vamos a moverlo acá. Seleccionamos. Damos clic acá para mover y vamos moviendo a manera de que nos quede más centrado. Tendríamos que agrandar nuestro gráfico. Si se dan cuenta, desde que abrimos el juego, el tiempo sigue corriendo. Eso nos da la pauta de que nosotros podemos evaluar cuánto tiempo se tardan los estudiantes en resolver este tipo de problemas. Tendríamos menos 1, menos 2 y menos 3. Aproximadamente por acá. Tenemos menos 3 en X y 4 en Y. Entonces nuestro punto nos queda en esta dirección. ¿Qué es lo que hacemos ahora cuando ya tenemos nuestros puntos? Venimos y tomamos nuestra regla y vamos a unirlos. ¿Para qué? Para poder graficar el vector. Porque se recuerdan, el vector, si bien se escribe como una coordenada, se representa como una flecha. Entonces acá ya tenemos las coordenadas ya representadas, pero nos falta expresarlo como una flecha. Entonces ahora acá solo acomodamos bien nuestras reglas. Acá. Y podemos representar nuestro vector, que en este caso el lado inicial es el que está acá abajo y el lado terminal es el que está justo por acá. Este es nuestro lado terminal. Acá iría la cabeza de nuestra flecha. Acá tendríamos nuestro vector. Entonces graficamos el primer vector. ¿Cuál de los gráficos se parece a este de las opciones que tenemos? Este de acá, si se dan cuenta, está un poco inclinado con la punta hacia arriba, mientras que este está en dirección opuesta. Entonces el que más se parece es el de acá. Lo colocamos y si se dan cuenta me ha marcado acá en verde una respuesta bien de 2. En este caso solo tenemos 2. Por descarte, acá tenemos el vector unitario. Nos ha tirado acá que tenemos respuestas correctas. Entre más operaciones coloquemos, más dinámica se vuelve la actividad y requiere más cálculo. Ahí podemos nosotros asignar ejercicios a los estudiantes y evaluar qué tanto han aprendido, si han tenido aciertos, cuánto ellos se demoran en realizar los cálculos, si aún tienen dificultad, para poder orientarles. Otras de las aplicaciones que podemos utilizar para explicar el tema de vectores son aplicaciones virtuales, tales como PET Simulador. Y en la página educaplus.org, donde hay distintos juegos y actividades lúdicas para realizar relacionadas al tema de vectores. En este caso tenemos primeramente la adición de vectores y para eso tenemos el simulador de acá de la página PET Simulador.
Para poder realizar el funcionamiento de este simulador, tenemos que dar clic acá y abajo, antes de ingresar al simulador, tenemos acá la descripción de qué temas se pueden explorar dentro de esta plataforma. Tenemos el tema de vectores, de los componentes vectoriales, la adición de vectores y también la deducción de ecuaciones, por ejemplo, la ecuación del módulo y también ecuaciones donde se nos indique que se está sumando o restando un vector. Nos incluye a su vez los objetivos de aprendizaje, es decir, que cada una de las simulaciones acá establecidas tienen un propósito y un fin educativo. Entonces, al momento de aplicarlas, podemos, por ejemplo, apoyar al alumno para que él pueda comparar y contrastar los estilos de los componentes para que pueda descomponer un vector en sus distintos componentes. También acá nos indica qué sistemas operativos son los cuales soporta esta aplicación, que en este caso se puede ejecutar en iPads, en Chromebooks, en PC, en Mac y en sistemas Linux. Damos clic entonces a nuestro simulador, esperamos a que cargue. Y acá nos coloca en distintos modos de juego. Tenemos el modo de exploración en una dimensión, acá la exploración ya en 2 dimensiones, los laboratorios y las ecuaciones. En este caso, el área de exploración es únicamente para que nosotros identifiquemos cuáles son las formas en las cuales se representa un vector. En este caso acá no tenemos ningún ángulo. Si se dan cuenta, el ángulo es 0. ¿Por qué? Porque no hay inclinación. Pero sí podemos, por ejemplo, extender el vector hacia acá, adelante o hacia atrás. Y a medida que nosotros extendemos su longitud, el módulo aumenta, ¿sí? Acá tenemos el módulo expresado entre estas líneas de valor absoluto de A. Entonces ahí tenemos el módulo. Si el módulo se alarga hasta 10 unidades, acá, entonces significa que el módulo va a ser 10. Si la línea se alarga hasta 20 unidades, el módulo va a ser 20. ¿Sí? Nos damos cuenta ahí cómo es el comportamiento lineal. El módulo no está variando a la longitud que se coloca acá porque estamos de una forma lineal. Si nosotros vamos a sumar y añadimos un vector adicional, en este caso un vector B de 5 unidades, tenemos acá B con 5 y A con 10. ¿Cuál sería entonces la suma de estos vectores? Acá la tenemos expresada adelante. La sumatoria sería de 15. ¿Por qué? Porque estamos sumando los módulos. En este caso, el módulo A y el módulo B, que están de acuerdo a sus longitudes porque son vectores lineales. No tienen una dirección y un sentido establecido. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento de forma vertical, tendríamos también nuestro resultado de la suma. En este caso la suma se quedó acá atrás. La sumatoria sería entonces de 10 unidades. ¿Por qué? Porque tenemos un vector E de 5 unidades y un vector F de 5 unidades también. Entonces en esta parte podemos utilizar esta aplicación como una forma de introducir el tema de vectores y permitir que los estudiantes puedan graficar vectores e identificar cómo ocurre la suma de vectores y cómo es que se comporta el módulo, cómo está relacionado el módulo de un vector a su longitud y en este caso a su ángulo. Si se dan cuenta acá el ángulo ya es de 90 grados porque estamos en línea recta. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo cambia el ángulo. Acá no teníamos un ángulo definido porque estábamos sobre el eje X del plano. Estábamos en línea recta. Mientras que acá podríamos decirlo, ¿verdad? En un ángulo de 180 grados y un ángulo de 0 grados, que al final nos queda 0.
mientras que acá estamos en un ángulo de 90 grados. Ahora en esta parte, acá en el explorador 2D, ya tenemos graficado un plano cartesiano con el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Y ya podemos trasladar en este caso acá nuestros vectores. Tenemos un vector A. Acá tenemos la longitud, tenemos el ancho y tenemos el valor del módulo. Si se dan cuenta acá, tenemos un cierto ángulo. Ya no es un vector como los que teníamos acá, que era recto, que solo tenía una magnitud escalar. Acá ya tenemos una dirección, tenemos un sentido y tenemos un ángulo, tenemos también un módulo. Entonces acá, ¿cómo fue que llegamos a este módulo? Acá no solamente sumamos 8 más 6 y eso nos va a dar 10, no. Acá no hicimos eso. Acá lo que hicimos fue utilizar la ecuación del módulo. Acá vamos a abrir pizarra para poder explicar más detalladamente. Si nosotros nos fijamos bien, en este caso, nuestro vector se asemeja acá. Si vemos su figura, se asemeja a un triángulo rectángulo. Y los triángulos rectángulos tienen la propiedad de que se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice este teorema? Que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado, acá, del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Entonces, podemos determinar acá si nuestra respuesta es correcta o no. Vamos a comprobarlo. Tenemos acá uno de los catetos tiene un valor de 6 unidades. Tendríamos entonces 6 al cuadrado más el otro cateto tiene un valor de 8 unidades. Colocamos acá 8. Hallamos sus valores cuadrados. 6 por 6 nos queda 36. Más 8 por 8 nos queda 64. Entonces, si yo sumo 36 más 64, me va a dar un total de 100 unidades. Acá yo tengo 100. Pero tengo el valor cuadrado de la hipotenusa. Entonces, para hallar su valor sin expresarse al cuadrado, yo aplico raíz a ambos lados de la igualdad. Entonces acá la raíz con la potencia se cancela y me queda raíz de 100, me quedan 10 unidades, que es justamente el valor que me dan acá en el módulo. Entonces, esta parte de acá de Explorador 2D la podemos utilizar para realizar ejercicios de aplicación en los cuales los estudiantes tengan que graficar una serie de vectores. Acá ellos lo pueden cambiar dependiendo del tamaño en que se estire acá la flecha y en que se abra para el ángulo. Entonces nosotros podemos colocar en pizarra una serie de coordenadas vectoriales que ya serían los lados que están acá de los catetos, el valor de la longitud y del ancho. Y a partir de esos valores ya los estudiantes vengan y ajusten acá su vector, que si ponemos la coordenada 30, 10, vienen acá el 30 y buscan el 10 en el lado del Y, ¿sí? Recordemos que las coordenadas van de la siguiente manera. Coordenada en X y coordenada en Y. Entonces ahí tendríamos nuestra coordenada 30,
y 10. Nosotros podemos colocar entonces en pizarra estas coordenadas y ya los estudiantes vienen y ya las grafican. Y a partir de eso tienen ellos acá el valor del módulo. Entonces, si acá nos expresa un valor para el módulo, ya ellos pueden realizar en su cuaderno o en hojas adicionales su procedimiento de cálculo para comprobar si es correcto este valor del módulo. En esta parte de acá del laboratorio también tenemos vectores. Acá tenemos un vector. En esta parte se evidencia de mejor manera cómo es que estos vectores forman un triángulo rectángulo que nosotros lo podemos adaptar según el sentido que tenga y la dirección. Y también nos incluye acá el valor de la suma. En este caso, como es un solo vector, la suma es igual al módulo. Si acá yo agrego otro vector a mi vector inicial, pongamos el vector inicial que teníamos de 6 y de 8. Si yo le agrego otro vector, un vector B, acá ya me va a indicar acá, me va a indicar el valor de la suma. Si se dan cuenta, acá es un valor distinto. Su comida ese. Entonces, de esta misma manera, acá nos tira el vector suma y nosotros también podríamos colocar, ya al explicarles a los estudiantes la ecuación para sumar vectores, colocarles las coordenadas de los vectores a sumar, que ellos los grafiquen o utilicen esta aplicación para poder representar gráficamente sus vectores, tener ya la respuesta acá de cuál es la suma y comprobar en su cuaderno con sus ejercicios de cálculo si los valores son correctos o si existe algún margen de error. De igual manera acá tenemos para poder sumar dos vectores, para poder restar vectores y para poder sumar más de 3 vectores. Entonces, desde la parte de explorador 2D hasta los vectores con ecuaciones, nosotros podemos realizar ejercicios de cálculo con los estudiantes y en la parte de explorador en una dimensión podemos colocarlo como modo de introducción para que los estudiantes puedan ver la diferencia que existe en los vectores y los escalares, que acá en este caso solo nos están indicando una sola unidad y pues en todo caso nada más una dirección que sería o hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda, pero nada más, no interviene ningún ángulo. Mientras que acá el ángulo ya modifica el valor del módulo. En este caso, en la parte de ecuaciones, ya tenemos acá tres vectores, vector A, vector B y vector C. Tenemos acá que podemos aumentar sus valores seleccionándolos. Podemos seleccionar el valor de A y aumentarle unidades. En este caso aumentaríamos coeficientes. También podemos acá, cada vez que aumentamos, aumentar los valores de lo que es el módulo, de lo que son acá las unidades. También podemos aumentar o disminuir a cada uno de los vectores. ¿Y qué es lo que pasa acá? Como tenemos seleccionado que el vector A más el vector B es igual al vector C, que es el que está acá, cada vez que modificamos un valor en A, también se modifica un valor en C. Si se modifica un valor en B, de igual manera también se modifica un valor en C.
Acá entonces están relacionados por esas unidades. Vamos a activar acá los componentes para ir identificando cómo se realiza. En este caso estamos hablando de adición de vectores. ¿Cómo se han sumado estos vectores? Para empezar tenemos que identificar que, a diferencia de la parte de exploración, donde la suma de vectores se realizaba únicamente de forma lineal porque no existían ángulos y solo había una sola longitud. Acá 5 más 5 nos da 10. Acá en este punto tenemos varios aspectos. Tenemos, si subrayamos acá, el vector A, tenemos las longitudes acá, tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos la coordenada en X, que es 0, las vamos a ir anotando acá en la pizarra. Para el vector A, tenemos acá que la coordenada en X es 0 y la coordenada en Y es 5. Ahí tenemos nuestra primera coordenada y luego tenemos que identificar el siguiente vector. El vector B. Tenemos el vector B, lo vamos a colocar con otro color. El vector B, que tiene una coordenada de 5 unidades en X y 5 unidades en Y. Y este forma un ángulo de 45 grados. Entonces, si acá estamos hablando de que el vector C es el resultado de la suma de estos vectores, lo que tenemos que hacer es sumar cada una de las coordenadas. Tendríamos entonces que el vector C va a ser igual a sumar las dos coordenadas en X. Tendríamos X1 más X2. Si se tratara de tres vectores, pues igual tendríamos que sumar X3 para hallar la nueva coordenada en X. Y tendríamos también acá que sumar la primera coordenada en Y y la segunda coordenada en Y. Acá. Entonces sumaríamos 0 más 5, nos va a quedar entonces 5. Nos queda 5. Luego 5 más 5 nos queda 10. Ahí tenemos ya las nuevas coordenadas para el vector suma de A y B. Y si damos clic acá en el vector C, podemos identificar que coordenada en X dice tiene un valor de 5. Correcto. Coordenada en Y tiene un valor de 10. También está correcto. Entonces, en esta parte de ecuaciones podemos ejercitar ya el tema con los estudiantes de suma de vectores cuando estos ya cuentan con un ángulo, es decir, ya tienen dirección, tienen magnitud y tienen un sentido. Ya no son vectores lineales. Entonces, usando esta aplicación podemos ir de forma gradual desde el principio de los vectores, cuando estos aún están nada más así en un solo plano, hasta cuando ya se van representando en más de dos planos. Acá tendríamos ahí ya los vectores, igual acá, en esta parte de ecuaciones, podemos asignarles hojas de trabajo, podemos asignarles los vectores para que ellos los configuren acá, ya solo ellos tendrían que venir y modificar la tabla de acuerdo a los valores que les demos y realizar sus actividades de cálculo. Y la información, pues ya tienen ellos acá para comprobar sus resultados. De esta forma ellos pueden ver si efectivamente han realizado un cálculo correcto o si se han equivocado en algún cálculo y cómo buscar la manera de cómo corregir aquellas dificultades que han tenido para poder llegar a las respuestas correctas. También acá esta aplicación nos introduce en parte de lo que es la resta de vectores, que en este caso en lugar de sumar las coordenadas, las tendríamos que restar. Y acá nos incluye también cuando tenemos que sumar, pero esta vez los tres vectores, para que al final nos quede una diferencia de 0. Porque si en este caso
A más B eran igual a C. Acá nos están diciendo que al sumar esos vectores tenemos una ecuación, en este caso una ecuación lineal, ¿sí? Porque si acá C estaba sumando, perdón, estaba como signo igual, acá se lo estamos sumando, entonces significa que ya tenemos acá una ecuación ya despejada. Y acá de igual manera también podemos sumar los tres vectores y dejar nuestro procedimiento para identificar si efectivamente la respuesta es correcta. Estas son las actividades que podemos realizar a través de esta aplicación llamada PET Simulador, que acá está el enlace donde se puede encontrar. De igual manera, si nosotros deseáramos explorar esta aplicación respecto a otros temas educativos, lo podemos hacer. Cuenta con muchos simuladores gratuitos. Acá sería la parte de inicio de esta aplicación. Tenemos simuladores para ciencia y matemáticas. Tenemos biología, matemáticas, química, física, de todo un poco para poder explorar. 3.253 lecciones enviadas por maestros. Acá vemos todo lo que posee esta aplicación que podemos explorar para poder implementar dentro de nuestro salón de clases. Y por último tenemos acá la aplicación de Educa Plus. También lo podemos encontrar según temáticas. Acá en este caso buscamos para el área de matemáticas y específicamente para vectores. Podemos explorar incluso la aplicación para distintos tipos de temas. En este caso acá nos aparecen incluso algunos como son movimientos, electrización, es decir, nos ponen acá ejercicios de física, de química. Acá podemos abrir. Tenemos acá de la tabla periódica, de velocidad. Tenemos juegos para todo tipo de temas que nosotros decíamos. De suma, de gráficos, de música. Acá podríamos explorar más detalladamente más adelante para poder adecuarlos de acuerdo a nuestras necesidades académicas. En este video únicamente vamos a tratar sobre los vectores. Acá en esta área nos dirige hacia 5 juegos, 5 actividades que se pueden realizar con los alumnos. Esta plataforma también se utiliza con acceso a internet y se puede utilizar tanto en computadora como en celular dentro de cualquier explorador de internet. En este caso yo lo estoy abriendo dentro de Google Chrome, pero puede abrirse en cualquier tipo de explorador para cualquier sistema operativo. Acá tenemos ejercicios también de lo que es suma de vectores. Acá una suma de vectores más compleja todavía. Resta de vectores, suma gráfica de vectores y relación entre los vectores y las componentes cartesianas y polares. Acá ya nos está introduciendo un nuevo tema que son las coordenadas polares. En este caso son coordenadas que ya se representan según sus ángulos. Acá tenemos componente en X, componente en Y. Y tenemos acá la forma en que se convierten de coordenadas polares a cartesianas. Acá nos indica el valor del ángulo. Y nosotros podemos ir cambiando ahí el valor del módulo. Se dan cuenta, la longitud va cambiando. El ángulo se mantiene constante. Acá, en todo caso, el módulo se convertiría en el radio, en el valor del radio de nuestra circunferencia. Si de la circunferencia, notemos acá cuando se expande, que se forma acá al realizar la coordenada polar.
y a partir de esos dos valores ya se pueden ir sustituyendo en la ecuación el valor del ángulo y el valor del módulo para poder multiplicar y poder encontrar las coordenadas deseadas. Y también podemos cambiarlo y representarlo de forma contraria, teniendo los valores de X y de Y, poder hallar nuestras coordenadas polares. Este es uno de los ejercicios. También tenemos acá, volviendo a lo de la suma de vectores. Esperamos a que cargue. Y acá en este ejercicio nos coloca lo que es una suma vectorial, pero representada como una ecuación de vector unitario, es decir, que cuenta con las variables y j, porque acá, si se dan cuenta, solo nos están dando el valor de los módulos, el módulo del vector a, que es 12, y el módulo del vector b, que también es 12, y al final nos queda un valor de 17. Entonces acá tendríamos que explicar el tema de vectores unitarios y realizar con los estudiantes este tipo de ejercicios. Ya podríamos, de igual manera como hicimos en el PET simulador, realizar los cálculos, solicitarles a los estudiantes realicen los cálculos en hojas adicionales y comprobar ellos si al final su resultado
queda de la manera en que está expreso acá. En este caso el resultado está expreso en rojo. Este es nuestro vector unitario. Entonces ellos pueden comprobar si sus respuestas son correctas o si no lo son, pueden abocarse ya por nosotros a solicitar el apoyo para retroalimentar el contenido. Pueden incluso ponerse a explorar dentro de las aplicaciones y encontrar el sentido de por qué su resultado se encuentra mal expresado. En este caso pueden separar los vectores, expresarlos de otra manera para poder comprenderlos de forma individual. Pueden de igual forma ir modificando acá la longitud, la dirección de los vectores. Entonces acá nosotros también, siendo el valor máximo 12 y puede bajar hasta más, nosotros podemos entonces asignarle a los estudiantes cierto tipo de vectores, nosotros colocar las coordenadas en la pizarra y a ellos ya solo modifican el plano que está acá, ¿sí? Ellos modifican el plano para poder identificar ahí el vector. En este caso, el único que no se mueve es el vector A, es el único que se mantiene invariable. De ahí todo lo demás sí puede cambiar. En este caso, el vector B y como consecuencia, el vector R, que representa en este caso ya a la suma de A y B. Entonces, mediante estas aplicaciones nosotros podemos hacer un poco más dinámica e interactiva la clase. Asimismo, podemos incentivar al alumno a utilizar aplicaciones que le beneficien en su formación académica, porque le ayudan a ya no solo realizar gráficos de forma manual, sino darse cuenta de que acá ellos pueden modificar el gráfico, vean, hasta lo pueden jugar acá, pueden modificar entonces de distintas formas el gráfico y de qué se pueden percatar, que con un valor que se cambie, se dan cuenta, cambia toda la ecuación. Entonces pueden ver cómo está relacionado cada uno de los componentes del vector con su módulo y con el resultado de su suma.